Buenas noches, joven. ¿Ya no se acuerda de mí? ¿Eres Rufino, no? Conozco a tu paterno. ¿Que ya empezaste a menstruar? No, mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que ha sufrido sin quejarse. ¿Qué andas echando las trampas a unos monchis, no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no, Emi? El violín es una cinta del 2006, producida, dirigida y escrita por Francisco Vargas, un cineasta egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Esta escuela de cine apoyó su producción junto con el Fondo Estatal Fidecine y otras empresas privadas que creyeron en esta muy bien lograda ópera prima. En esta película, un anciano violinista se ve envuelto en su pueblo en un conflicto militar entre el ejército y un grupo guerrillero local en el que participa su hijo. Lo interesante de este relato es que la música tiene la capacidad de acercar a los antagonistas, en este caso al viejo violinista don Plutarco, Ángel Tavira, con el capitán del ejército encargado de la represión del grupo, interpretado por Dagoberto Gama. Otro de los aciertos del violín es que su director logra un alto grado de realismo y veracidad al mezclar en su reparto a los pobladores de las locaciones donde se filmó la película con los actores profesionales que actúan en ella. Por otra parte, la espléndida fotografía en blanco y negro de Martín Bueje le imprime un tono documental a la cinta que refuerza su intemporalidad. Hice radio, un programa de música tradicional mexicana, música popular, y entonces decidí hacerlo acerca de la música de Tierra Caliente, que es una de las que me encantan y particularmente pues uno encuentra ahí músicos virtuosos. Fui e hice un documental a Tierra Caliente con la intención de cubrir la cosa académica de la escuela, pero al mismo tiempo de hacer una película que me interesaba. Dentro del grupo de músicos de la región, ancianos, músicos viejos que estaban a punto de muchos de ellos de desaparecer, encontré a don Ángel, que fue el que particularmente llamó mi atención. Entonces, este documental que iba primero como hacia el grueso de músicos, terminó siendo casi protagonizado o como un eje don Ángel Tavira. Y entonces hice ese documental que se llama Tierra Caliente, se mueren los que la mueven. Tierra caliente nos da el terreno sin igual. La tierra caliente y sus modos de gozar, y sus modos de gozar. Ahí fue donde conocí a don Ángel, pero de alguna manera eso no tiene nada que ver con el violín. Yo trabajé en todo. Yo era campesino, yo era orfebre, yo era músico. El violín era otro proyecto que yo traía en mente y que venía como trabajando, imaginando desde un tiempo antes, y que cuando se llegó el momento, otra vez esta idea de querer matar dos pájaros de una pedrada, de hacer la tesis para la escuela, entonces yo lo que propuse fue que en lugar de hacer una tesis, ¿por qué no filmaba de una vez la película y la proponía como un proyecto de largo? Obviamente me mandaron al diablo, como debería haber sido. De alguna manera la semillita de esta película surgió en un taller del maestro Fons. Él era mi maestro y nos pidió una sinopsis para un ejercicio, para la tesis en realidad, y yo llevé una sinopsis que tenía de esta película. Entonces fue cuando surgió la idea de unos músicos itinerantes que tienen que venir a una ciudad y tocan. Y entonces, de hecho, siempre que los veía en la calle, estos músicos que luego están ahí tocando en la calle con su acordeón y su trompeta y su tambor y su violín y tal, uno se pregunta, ¿cuál es la historia que está atrás de estas personas? Cambia, cambia,
cambia todo. Yo siempre que los veía decía, me gustaría contar la historia de estos músicos, y ahí se fue, sabes, no es como lineal el proceso de construcción, se fue rellenando de muchas cosas. Y como siempre pasa también en una ópera prima, que uno quiere poner todo, ¿no? Porque no sabes si lo vas a poder lograr después o si te vas a morir acabando o nunca más vas a repetir la experiencia. Uno quiere decir todo. Y entonces yo quería meter ahí como la música, la guerrilla, el tema indígena, ¿no? La injusticia, el dar voz, convicciones ideológicas personales, ¿no? Desde que me invitó a fotografiarla Francisco, pues también me invitó a pertenecer a ella y a impulsarla. Así que pues empujé desde la producción a buscar financiamientos y demás. Y lo logramos. Bueno, la filmamos en Ixtapaluca y en varios pueblos de ese municipio. En Ixtapaluca, en San Francisco, Acuautla, en Coatepec y en La Lobera, que es como carretera hacia... carretera Puebla. La carretera federal hacia Puebla. Sí, son varias comunidades. Muchos de ellos me conocían, muchos no. Sin embargo, creo que pudimos trabajar espléndido porque tenían la disposición de estar, entendían el proyecto, querían que se filmara ahí, ¿no? Deseaban que saliera bien. El 90% no son actores, en realidad eran muy pocos actores. Y no por una cosa digamos, era una decisión estética. El que no hubiera actores en todo respondía a la necesidad de darle un naturalismo absoluto, ¿no? Que la sensación de realidad fuera contundente. Estaban muy metidos también con la historia. Entonces, digamos que todos se apasionaron, a final de cuentas, por el papel que estaban haciendo y lo hacían de una manera tremendamente realista. Entonces, se involucraron ellos también en la película y eso lo sentíamos nosotros con la comunidad. Gracias, jefa. Solo se podía lograr de esa manera, ¿no? Mezclando apenas 3 o 4 o 5 actores muy talentosos, ¿no? Con mucha técnica actoral, que entendían perfectamente cómo trabajar con no actores, y entonces al integrarlos creo que se hizo buena mezcla. Entonces el blanco y negro ya estaba, digamos, cuando yo llegué ya estaba determinado y había que hacer esa continuación. Un poco hablamos desde el documental, es decir, referencias documentales muy claras, sobre todo de fotoperiodismo. Manejamos muchas opciones ahí de si lo filmamos en color y después lo viramos y tal, y si era más barato el negativo de uno u otro y tal, pero sí, al final ya me acuerdo, lo filmamos en blanco y negro, era una decisión también otra vez arriesgada, porque implicaba que la película tuviera pues menos probabilidades de difusión, ¿no? Después ha habido muchas más películas en blanco y negro y de repente hasta se convirtió como en una moda. El blanco y negro lo que le daba a la película era un anacronismo. Podía suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? En efecto, no hay banderas, es el ejército, pero no hay banderas. Entonces, esto hacía que el público mundial, y lo digo literalmente, se identificara con la película. Hey. ¿Qué pasó? Nada.
compas se fueron para el Cerro de las Flores. Nomás vine para ver cómo están. Pues ya ves. Era la única manera de darle una sensación de realidad, una sensación absolutamente naturalista, que la gente cuando estuviera viendo la película tuviera la sensación de que lo que está viendo está sucediendo o ha sucedido o sucedió o va a suceder, no que es una ficción. Y a mí me daba mucho gusto, especialmente con públicos no cinéfilos, ¿no?, que la gente de repente me decía, me gustó mucho su documental. Y entonces yo sentía eso como un halago, no como una ofensa. Entonces la cámara no era invasiva. Decidimos, por ejemplo, en las primeras secuencias, la cámara es un testigo, está en el piso, como si a alguien se le hubiera olvidado y está filmando estas atrocidades que suceden al principio. Y después acompañando a los personajes, pero obviamente el blanco y negro invita a un expresionismo, digamos, a que haya un dramatismo con los blancos y con los negros. Y terminar de establecer el discurso visual de la película, que más que pretender ser un documental, siempre lo manejamos como una dirección de arte palpable, orgánica, realista, que de alguna manera es como yo lo manejo siempre en cada proyecto. Dependiendo del proyecto, busco un concepto que me lleve a abordar la estética visual del proyecto. Pero en ese momento, la verdad es que era una decisión muy arriesgada, pero que sin embargo había que hacerla así, porque, digamos, en términos estéticos, en términos conceptuales, la única manera de contarla tenía que ver con el blanco y negro. Yo no soy de esos que ustedes buscan. ¿Y usted cómo sabe a quiénes buscamos? Y me invitaron a participar y, ¿cómo no? Con mucho gusto, si ves que te sirvo, para adelante, mano. Le dije, don Ángel, ¿quiere hacer una película? ¿Cómo una película? Sí, ahora sí una película, porque para él el documental que habíamos hecho no era una película, ese era un documental. Y entonces ahora le daba mucho gusto, ahora sí hacer una película. Y ahí arrancó la historia con él. Entonces se fue construyendo después en función de qué sí se podía hacer con él y qué no. Y me parece que, bueno, eso es una de las casualidades, es una de las decisiones más afortunadas que tomamos en la película, en el proceso de hacerla, porque enriqueció absolutamente todo. O sea, esa película no sería la misma si no estuviera él. Fue un gran reto, pero al mismo tiempo pues fue muy afortunado haber trabajado con un hombre talentoso, porque al final terminó actuando. O sea, terminó encontrando su propio método para dar lo que se le estaba pidiendo. A pesar de que nosotros hacíamos artilugios, engaños, no estas típicas cosas de esconder la cámara o que no supiera que está grabando, o esperar o provocar cosas o estímulos falsos para que sus reacciones fueran verdaderas. Don Ángel era el corazón de la película y la verdad él nos estaba impulsando a hacerla y era, muchachos, los estoy esperando. Y a pesar de que su edad y su salud avanzaba, bueno, decaía su salud, es decir, hay escenas en el making of de que se baja del burro y hay 4 personas tapándole, poniéndole la bufanda, silla de ruedas para que no se cansara, nivelamos donde caminaba, metimos tractores imposibles de meter, pero para que esa caminata del final. Y sí, él nos llevaba de alguna forma en lo que podía, porque era como, pues sí, un ángel, ¿no? Don Ángel era un ángel. A Gerardo ya lo conocía porque yo había trabajado antes de hacer esta película, yo trabajaba haciendo fotografía y asistiendo fotografía. Y su ópera prima como actor, yo había asistido cámara en esa película. Entonces ya nos conocíamos y me encantaba su trabajo, me encantaba su presencia y la capacidad actoral que tiene. El personaje lo fuimos construyendo a partir de historias también.
que comentábamos de cómo la gente se iba uniendo a los movimientos, ¿no? A final de cuentas, creo que contamos con una especie de tradición libertaria, eso es lo que sentíamos. La gente que tiene aún dignidad y que tiene todavía una cabeza en donde el mundo en el que está viviendo dice, no, esto no puede ser así, hay que hacer algo, ¿no? De hecho, yo a él lo utilicé de dos maneras y fue en acuerdo en el proceso de trabajo, porque tú lo sabes perfectamente, un director está atrás de la cámara y puede dar indicaciones, puede instrumentar que las cosas sucedan de una manera u otra, puede pedirle a un actor, una actriz ciertas cosas y luego esperar a que sucedan. Platícame ya, pues. A usted no se le va una, ¿verdad? Pero no. Mientras menos sepa usted, mejor. Por cualquier cosa. Pues por eso mismo. Por cualquier cosa, platícame. Nos dicen que ya nos tenemos que mover. Y él lo hacía desde adentro de la escena, cosa que yo no podía hacer. Entonces él de repente podía estar improvisando cosas que yo le había pedido que hiciera o que a él se le ocurrían, pero que sabía que necesitábamos porque él sabía qué se necesitaba en ese actor o en esa actriz. Y para mí era un lujo poder tener la mano adentro sin estar dentro, cosa que no siempre se puede. Con Dagoberto es lo mismo. Hicimos un casting, buscamos y al final creo que fue acertado habernos quedado justo con ellos, bueno, con el resto también, ¿no? Pero hablando de ellos dos, sí, son actores que además de tener una capacidad actoral notable, responden muy bien a la cámara, ¿no? Cuando uno les pone la cámara enfrente, uno tiene otra sensación que cuando uno los ve afuera de cámara. Cuando yo veo El Capitán, me agarro de ahí. Me agarro de esa época de mi vida y digo, por supuesto, en esa época, o sea, en mí está Don Plutarco, es decir, está la música y la sensación y el conocimiento de lo que significaba para mi adolescencia y mi infancia un militar. Qué bonita pieza. ¿Y esa cómo se llama? Julia. A ver, don Plutarco, échese un taco. Ándele. No me digas don Plutarco. Plutarco nomás. Está bueno, pues. Está bueno. Ándele. Siéntese. Échese un taco. Aquí está el capitán. Y de paso, pues, obvio, tuve la fortuna también de hablar con un capitán, de verdad. Se origina por la invitación de Francisco Vargas a participar en esa película. Muy especial para mí porque días antes de que él decidiera mi participación ahí, justo, yo estaba hecho un guerrillero, traía las barbas así, tal cual, ¿no? Y por alguna razón yo creo que estaba muy entretenido en la decisión de muchas cosas de producción. Yo creí, dije, pues ya, no me invitó, yo me rasuré completamente para hacer otras cosas y me dice, sí, vente por favor. Y yo digo, oye, ¿qué pasó? Y entonces yo tuve que aparecer ahí entre guerrilleros todos barbados y esos, bien rasurado como un militar, digamos, que renuncia a la milicia oficial para integrarse a la guerrilla. Hay que mandar unas compañeras a que las busquen en el cuartel de las Salinas. Ahí las deben de tener. ¿Pudiste sacar algo? Ni siquiera pude arrimarme. Todo se nos quedó allá adentro. Pero no te preocupes. Las voy a sacar. Nos tenemos que mover pronto. En cuanto los compas de las otras comunidades se trepen ya. Tiene que ser rapidito. Y cuando llegué a ser el militar en el violín, tuve que recordar eso.
¿no? Cómo se involucra a alguien en algo que es arriesgar la vida en favor de un ideal o de un criterio de defender una postura social política. Y pues yo nada más jugué eso, tenía muy poca oportunidad. Comandante, manda a decir al teniente Sirenio que llaman a su gente para el paseo del caballo y que ya encontraron a los desaparecidos de la Piedad. Y que aquí le manda esta lista. Los encontraron en el río. ¿Qué no encontró? Se los llevó a la corriente hasta San Francisco y ahí los vieron unos compañeros. ¿Cuántos eran? Dicen que eran como 20 y el padrecito de allá ya les dio sagrada sepultura. Está bien, hijo. Váyase, pues. Nos involucró en la historia que él quería contar. Y entonces cuando nosotros vimos todas las cosas como adversas para filmar, condiciones así de que teníamos que viajar 1 hora del lugar donde estábamos hacia la montaña, donde no había comunicación telefónica y nosotros estábamos apenas pues acostumbrarnos a tener un celular en la mano, ¿no? y a comunicarnos permanentemente. Y luego a comer lo que había, lo que podíamos, y a dormir poco porque donde nos hospedábamos no era el lugar más ideal, pues, para una producción. Pues eso no importó para poder contar una historia de guerrilla. En ese sentido, pareciera que el formato de la producción de la película, el esquema de producción, estaba hecho para estimular a nosotros los actores a ingresar al mundo de la guerrilla, ¿no? Como si ganar una guerra o como si hacer la película fuera ganar nuestra guerra, ¿no? Teníamos así como en los actores, no actores, con apenas pocos profesionales, el resto del equipo era igual. No profesionales, chavos nuevos, que ni idea muchos de ellos tenían de cómo se hacía una película, con apenas unas cabezas que pudieran como anclarnos y decirnos, cuidado con esto, cuidado con aquello, se están perdiendo. Entonces eso hizo todavía más complicado el filmar pues toda la película, toda. Ya desde ahí Francisco lo tenía muy bien planeado, que es lo que finalmente da pie a un diseño de producción, como lo conocemos ahora. Él ya sabía dónde filmar qué cosas, dependía un poco de nuestra opinión, tanto mía como del fotógrafo, a qué hora del día, si poníamos una ramita, una barda, un algo para terminar de darle la esencia narrativa que necesitábamos. Entonces yo me sentí muy cómodo como caminando, como si fuera un poco fotografía de guerra, que nunca he estado en esa situación, afortunadamente, pero recreando, estando cerca de los personajes y de lo que está sucediendo, retratando una realidad que estábamos inventando, ¿no? Hablamos mucho de eso y Martín es un fotógrafo muy talentoso. En ese momento también estaba despegando, pero ya era muy talentoso desde la escuela y yo había visto cosas de él y además la forma de trabajo congeniábamos mucho en cuanto a disposición de resolver, ¿no? de hacer. Entonces, no, hablamos muchísimo de la película y de todas las cosas que él quería experimentar y tomábamos decisiones juntos de dónde iba la cámara, de cómo resolverlo. Digamos que en ese sentido yo soy como muy determinante, estricto y autoritario en ciertas cosas, porque las tengo muy claras y digo, tiene que ser así, nunca autoritario o impositivo, sino justificando y explicando por qué, pero en otras soy absolutamente abierto. O sea, yo puedo llegar y decir, no sé cómo resolver esto. Y con las circunstancias, digamos, de una producción pequeña, pues fuimos armando esta película, ¿no? Escogí una cámara
Super 35, filmé en blanco y negro, y era una cámara que muy cómoda para ir al hombro. En ese sentido hubo como una construcción en equipo y en conjunto, y entonces pues el ojo fino de Martín, por supuesto, que aportó a la película grandes planos y secuencias. En el inicio de los tiempos, los dioses hicieron la tierra, el cielo, el fuego, el viento y los animales. Y luego también crearon el hombre y la mujer. Y todos vivían felices. Pero uno de esos dioses era muy cabrón y puso en los hombres la envidia y la ambición. Y después los otros dioses se dieron cuenta y castigaron a ese dios juguetón y sacaron de la tierra a los hombres ambiciosos. Pero acá abajo se les quedaron unos cuantos de los ambiciosos y se hicieron más y más y más. Te mentiría si te dijera que, oh no, esta secuencia fue fácil, y en realidad no. En realidad yo creo que toda la película fue muy complicado filmarla, pues porque primero era mi primera película, la mayoría del crew que estuvo ahí, del equipo de trabajo que estuvo ahí, eran novatos, también era su primera película. Cuando yo le empecé a explicar a Francisco lo que pretendía hacer, pues él también lo empezó a escalar un poquito, ¿no? Ah, pero entonces si va a haber eso, entonces ya que haya una rocola, y entonces si va a haber eso, entonces sí que bailen. Entonces empezó a construir mucho más dinámico, con mucho mayor dinámica, pues toda esa secuencia. Y al final el lugar pues tenía el cuarto perfecto para la cama, que esa cama la construimos, todo para hacer la entrega de las armas y tal. Entonces sí fue un set que yo creo que fue el que más cuidamos de la película. Le metimos madera, le cambiamos colores, hicimos pintura mural. Y en realidad eso lo que era una pulquería muy sencilla, de mosaico, que Francisco en un momento decía, a mí me funciona como está, realmente no estoy buscando nada más, pero yo ahí sí insistía a decirle, creo que aquí sí necesitamos un entorno, un ambiente, una atmósfera más propicia para lo que vamos a contar. Entonces me dio libertad de hacerlo y sobre todo me dijo, bueno, pues el que se está metiendo en problemas eres tú. En esa secuencia de la cantina teníamos, sí tuve tiempo y había suficiente espacio para poner luces. Y claro, lo que te da el blanco y negro con la iluminación, pues es una posibilidad de hacer un contraste, de un dramatismo. No, bueno, lo que nos aportó ese lugar fue eso, que básicamente ya lo teníamos. O sea, Artis hizo un montón de cosas, pero se sentía, y como la gente era de ahí, entonces se siente más todavía, ¿no? Es como eso, más bien nosotros nos metíamos como al documental, más que estuviéramos haciendo ficción, sino sentíamos que eso estaba realmente pasando. Cómo filmamos, las miradas, está todo como un poco relojito lo que está sucediendo. Entra un personaje, pasa una pistola, están viendo, ves como vas descubriendo poco a poco lo que sucede y después se meten al traspatio y pues bueno, descubres que es un prostíbulo y es un lugar pues lúgubre, ¿no? Y ahí es el intercambio de armas y al mismo tiempo afuera hay una situación. Es decir, va a entrar la policía, pero hay un borracho que se hace, un halcón, digamos, un ojo que se hace
el borracho, pero en ese momento lo que estás generando es tensión. Y eso nos ayuda mucho, pues, la iluminación que pusimos, porque pues, es dramática, ¿no? Entonces hay ahí un buen contrapunto, ¿no? Blanco y negro es esta dualidad todo el tiempo entre lo que está, no sé, entre polos opuestos, ¿no? De alguna forma. Entonces, sí son luces duras que les llegan a los personajes y que los esculpen de alguna forma, ¿no? Teníamos poco tiempo, teníamos poco dinero. No me acuerdo en cuánto tiempo la filmamos, pero yo creo que apenas fueron 4 semanas. En realidad fueron 3 semanas y unos días, más unos días de retakes. Entonces, filmar una película en fílmico, en montaña, con soldados, con extras, en ese tiempo, en esa cantidad de tiempo es muy poquito, pero no teníamos opción. Había que filmarla así o no había película. Entonces, eso hizo que cada secuencia fuera muy vertiginosa, muy difícil, demasiada tensión y ansiedad, y yo recuerdo muchos momentos de mucha presión, de no saber cómo íbamos a resolverlo. Sin embargo, creo que el trabajo de todos hizo que llegáramos al final. Fue una de nuestras secuencias más complicadas, porque pues, solo la podíamos filmar una vez. No había como repetición, ¿no? Construir eso y tal, que si tú lo ves en términos de otras películas, pues no es tan significante, es decir, no es como irrepetible, por supuesto que se podría repetir, pero nosotros no podíamos repetirlo. Entonces, toda la logística que tuvimos que hacer para poder filmarla una vez y bien, sí nos implicó como mucho trabajo. Mucho trabajo. Estaría bueno también que entrevistaras a Claudio Pache Contreras, que hizo arte, porque él terminó resolviendo también muchas cosas que en otros casos hubiera dicho, a eso a mí no me corresponde, ¿no? Pues traigan a los defectos especiales. Me acuerdo la cara que puso cuando llegamos a la parte del guión en una sesión de trabajo en preparación, en trabajo de mesa, y fue así de, bueno, pues Choza se incendia y entran jeeps y no sé qué, y dijo, bueno, perfecto. Siempre todo esto suena a efectos especiales y tal y cual. Entonces, cuando yo planteo quién va a venir a hacer este incendio, pues la respuesta es un absoluto silencio y una mirada penetrante clavada en el departamento de arte. La única prerrogativa que teníamos era que había que hacerlo en una toma, porque no, o sea, ya construir la choza, pues fue una pequeña inversión, pero una inversión grande para la película. Y luego diseñar cómo lo íbamos a rodar estuvo muy interesante, porque llegamos a la conclusión que tenía que haber un figurante que llegaba, aventaba la bomba molotov y encendía la casa. Se los va a cargar la chingada. Entonces no se daban cuenta que era de una película. Y eso es, creo que, la manera en la que se hicieron las cosas, que lo más apegado a la cruda realidad. Y recuerdo que las patadas que les ponían, teníamos ahí un coordinador que les decía, tienes que darle la patada. Y los extras que eran del pueblo decían, dame la patada, a mí dame la patada, no me la finjas, a mí dámela. Y ahí vamos corriendo y batallando, cámara en mano, siguiendo a los personajes. E incluso pues no había efectos especiales, era Pache, el director de arte, con su esponjita y su petróleo incendiando y bastante, medio irresponsables, echando una columna de humo bastante grande, y los extras y actores ahí como sintiendo el calor y ya no aguantamos, y aguanten y aguanten. ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Arriba! Ahora a ver la cara. Cuando hicimos la escena, teníamos varias cámaras planteadas por varios sitios y empezamos a ver cómo los extras no se podían quedar quietos. Entonces Francisco gritaba, ¡que no se muevan! ¡Que no se muevan!
Y en un momento volteé y me dice, ¿por qué se moverán? Le digo, tú has estado cerca del fuego a 5 metros, ve el tamaño de la llama. Porque realmente les estaba dando la resolana del calor, ¿no? Entonces, pues sí, por eso la escena es tan brutal, porque lo que está pasando es totalmente orgánico. No es que fuimos irresponsables y los teníamos muy cerca del fuego. Simplemente fue que pues, el tamaño de llama que logramos, pues sí generó una onda de calor bastante amplia. Recuerdo que lo que yo veía desde la piedra, que era como los tenían hincados, y los tenían amenazados los militares con las manos en la cabeza, se volvió portada de la revista Proceso en un momento, y la gente pensaba que lo que estaba viendo era real. Yo tenía una compañía de actores, una academia, entonces hay un muchachillo que quería participar, entonces lo presenté a Francisco, le digo, mételo, entonces lo metió y es el que sale en el Proceso con las 2 piedras. Entonces, sí, mira qué suerte, ¿no? Le pusieron ahí en la portada, pero cuando incendiamos la casa yo tenía que dar la orden de que la prendieran y los teníamos todos hincados ahí con las piedras, pero no tomamos en cuenta que el fuego nos iba a alcanzar. Entonces, cuando se le prendió fuego a eso, pues todos empezaron hincados a correr, ¿no? Y fue un momento así increíble, ¿no? Pero afortunadamente quedó y nadie salió dañado. Y son esos momentitos que recuerdo que están ahí como únicos, ¿no? Sin embargo, creo que el trabajo de todos hizo que llegáramos al final. Una cosa que ayudó muchísimo es que todo el mundo confiaba en la película. Y todo el mundo deseaba hacer la película. Es la manera en la que a mí me gustaría hacer siempre un proyecto, en el que todo el mundo dice, no me importa lo que está afuera, sino que esta película exista. Era importante ponerlos abajo de un techo para que, o sea, hacerlo caminar al techo para que ahí sucediera, para poder justamente tener una buena sombra y tuve varias luces para eso, para esculpirle, para modelar su rostro en una forma dramática. Entonces, cuando llegan, pues sí, llegan y los filmamos. Muchas veces es cuestión de poner la cámara y encontrar los ejes de mirada y ya, ¿no? Esta secuencia obviamente es el primer contacto que tengo de un hombre campesino que mis subalternos me hablan y por el cual se va a combatir un levantamiento en una zona boscosa. Y de pronto, al ver a este hombre, también, sin su mano y su violín, al capitán le toca puntos internos pero muy serios, muy severos. Y unidos puntualmente por el asunto de la música, ¿no? que significa también origen, raíz, tradiciones, ¿no? Misma cultura y un amor que tienen ambos. Y es una cosa como de contradicciones, es decir, lo que uno tiene el otro no. ¿No? El otro desearía y sin embargo no pueden transformar sus realidades, por más que luchen por transformarlas. Pero poco a poco, digamos, se van a ir acercando
mutuamente, sus intereses realmente se van a juntar después y se van a cruzar, digamos. A ver, Plutarco, préstamelo tantito. Hay unas escenas donde está tocando horrible, está destruyendo el violín del el general porque según él quiere aprender. Entonces ahí hay un acercamiento empático, pero no lo sabe tocar. Ahí es donde vemos al hombre, al ser humano, a la sensibilidad, ¿no? A la verdad, a la honestidad y pues quiere tocarlo, ¿no? De ahí que veamos a un capitán, pues sí, obviamente torpe, que pues casi rompe las cuerdas y pues don Ángel también lo vemos abrirse porque no deja de tener ahí como al perro bravo. A mí me hubiera gustado aprender a tocar algo, pero no hubo manera. ¿Y eso? A mi padre lo mataron cuando yo estaba escuinclito. Y de ahí, pues, tuvimos que andar a salto de mata. No teníamos ni para tragar. Qué chingados íbamos a andar aprendiendo a tocar algo. La vida es cabrón a veces. Ni modo. Ya luego, pues, me metí a esto. Y ya ves, se le olvida a uno. Hay una construcción de estos dos personajes, del general y don Ángel, que trata de humanizar, ¿no? El conflicto, pues, ¿no? A pesar de todo, venimos del mismo lugar, ¿no? Somos hermanos, pero estamos en conflicto. No, absolutamente. Un poco, incluso conceptualmente, la película está planteada así. Es decir, al final somos seres humanos, somos iguales, solo las condiciones, el contexto, ¿no? Y las dificultades sociales nos han puesto en los bandos contrarios. Pero en esencia somos hermanos, ¿no? Provenimos incluso no solo como seres humanos en este planeta en el que habitamos e independientemente de la raza, la cultura o el color, somos iguales. Incluso venimos de la misma raíz, del mismo origen, padecemos las mismas circunstancias jodidas, tú y yo. Solo tú estás en el lado equivocado y sin embargo te toca estar ahí. Y al momento en que el militar reconoce que estoy en el lado equivocado, estoy en el lado jodido, sin embargo tengo que estar aquí. Pero cuando lo hace a un lado y dice, bueno, usted podría ser mi abuelo, usted podría ser mi padre, yo podría ser su hijo sin ningún problema y no tendría por qué estarles matando y estarles persiguiendo. ¿Y de verdad te gusta la música? Si quieres, yo te enseño. ¿De veras? ¿Eh? ¿Y crees que yo todavía podría? Si quieres, puedes. Aunque Perico Viejo ya no habla, pero sí puedes. A los viejos como yo ya se nos ha concluido el
El amor que Dios nos dio, Él mismo lo ha recogido. Solamente nos quedó el pedo y el relinchido. Plutarco. Oiga, don Plutarco. ¿Y qué le pasó en la mano? ¿Cuándo nos van a dejar en paz? Aquí no hay eso que ustedes buscan. Mira, Plutarco, yo por mí me largaba de una buena vez. Palabra. Vamos a entender por qué es capitán también. Es obligado. Él tenía, digamos, un deseo joven de ser otra cosa. Probablemente músico. Quería... El violín le despierta todo lo que realmente él quería hacer. El personaje de Plutarco, ahí también vemos una sensibilidad social, si quieres, ¿no? Una necesidad de la justicia. No es que él quisiera las armas y arrebatar, no. Hay una confluencia, un punto donde vemos a los seres humanos, a dos seres humanos con deseos distintos, parece, deseos distintos, pero realmente puede ser lo mismo, digamos. Y efectivamente, el capitán se abre con su interlocutor porque han establecido una relación humana, seres humanos. A un lado las armas, probablemente a un lado el violín. Y el capitán le confiesa que él no quería ser militar, sino que fue obligado. Ahora, Plutarco, échate una. Hoy que estamos más contentos, ¿no? ¡Órale! ¡Rápido! ¡Bájalo! Dámelo. ¡Rápido, rápido! ¡Soldado, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Métela rápido! ¡Soldado, rápido! ¡Por los demás! ¡Rápido! ¿Qué pasó, Plutarco?
Tóquele, viejo. Que toque, le estoy diciendo. Le estoy ordenando que toque. Se acabó la música. Hay varias premisas en las que fuimos como cimentando el desarrollo de la película y una de ellas era como la ausencia es presencia. Y entonces tenía que haber una ausencia gráfica de la violencia, salvo en el principio, ¿no? Que ahí tiene un efecto dramático específico. Pero en el resto no tenía que haber, incluso tenía que haber lo contrario. Entonces eso, el final responde como a esta premisa de justo lo que necesitamos es no verlo, no al contrario. No ver eso que está sucediendo para que cobre, porque ya sabemos qué está sucediendo. ¿Sabes? A mí me gusta mucho una cosa que me remitía mucho a eso y que era como una referencia. Hay una secuencia en una película de Angelopoulos, Paisaje en la niebla, paisaje detrás de la niebla, paisaje en la niebla. Cuando la niña sube al camión y se cierra y la mete el chofer y entonces pues evidentemente lo que está haciendo ahí es violarla. No necesitas verlo ni oírlo. Y es de un poder, ¿no? Durante muchos años esa fue una de mis películas predilectas. Y entonces ese era uno de estos referentes de cómo algo que no se está viendo y que se está escuchando no gráficamente, sino incluso de otra manera, puede ser de un poder absoluto. Y yo me acuerdo el dolor que me causó siquiera ver cuando la niña iba subiendo y luego cuando estaba dentro, a mí me destrozaba. Así de... era impactante. Entonces es un poco la premisa que nosotros estuvimos usando y al final había que rematar de esa manera y creo que funcionó.